Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, hola a todos. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Griselda? ¿Cómo estás? Qué lindo verte. Buenas Buenas tardes. tardes. Hola, Silvia. Por ahí está también Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien. Bueno. Sergio, che fai qua? No se lo oye, Sergio. No, non ti sentiamo, non ti ascoltiamo. L'audio. Oh, Adesso mi certo. senti? Adesso benissimo, benissimo, caro. Tutto bene? Tutto benissimo, molto bene, sì, sì. Bene, sì. bene. Bueno, sean todos muy bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo de diálogos de la inteligencia del bien común. El ciclo que estamos teniendo con una frecuencia de 15 días, ¿sí? Con el doctor Rubén Pesci. A ver, voy a seguir admitiendo. A ver. Bueno, les contaba, este ciclo ya es el 10º, ¿digo bien? Sí, 10º, es sí. nuestro 10º encuentro. ¿Sí? Para aquellos que es la primera vez que nos acompañan, este ciclo sí está, como verán, transmitiendo en vivo en nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar los otros encuentros anteriores, ¿sí? Así que bueno, sean todos muy bienvenidos. La dinámica que tenemos es la disertación primero del doctor Pesci y después tenemos un momento de intercambio de opiniones. ¿Sí? Pueden hacerlo a través del micrófono abierto o si no también usar el espacio del chat. Doctor Pesci. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los amigos que están presentes. Acá estamos en una tarde primaveral, ventosa y más bien fría, pero no viene mal para sentarse un rato adentro y hacer algunas reflexiones. Agradezco mucho a los presentes, donde algunos son maestros en estas cosas. Voy a nombrar simplemente a Sergio Los, de Italia, y a Rodolfo Valentini, que nos dio una preciosa intervención hace 15 días sobre el grupo. El grupo parece ser, y yo lo asumo así, una de las inteligencias para el bien común, precisamente, una de las inteligencias para bregar por un cambio hacia el bien común. Bueno, ustedes saben, algunos de ustedes saben que es el título de mi último libro. Y pensé que era necesario que yo le hiciera honra a ese esfuerzo grande. Tuve como 2 años con ese libro. Hicimos unos lindos lanzamientos también con la editorial CP67, Librería Técnica, que lo editó. Y era bueno que yo recordara que ese libro contiene algunas de mis preocupaciones centrales. Por lo tanto, ¿cómo no compartirla también con ustedes? Es que yo creo que dibujar el mundo es parte de esa inteligencia del bien común. Tengo 1000 referentes para esto, 1000 referentes. Pienso en el ciclo de las pinturas colosales de la Europa de los siglos XII, XIII, hasta el siglo XIX, donde inicialmente era un arte que reescribía el contexto.
pintaba el contexto de las batallas, de las procesiones, de los actos religiosos, de las visitas a la Biblia, a todas las historias de Jesús, como casi todas las historias que merecen ser contadas. Eran historias colectivas, eran historias siempre colectivas. Y es interesante, me venía, pensando en todo esto, me venía a la cabeza también una referencia a nada menos que a la Gioconda, de una de las pinturas más célebres de la historia, de Leonardo da Vinci. En la Gioconda aparece una figura, esta dama enigmática, esta dama muy bella para algunos. Se ha tejido muchas historias alrededor de la belleza de la Gioconda o de su sonrisa enigmática. Pero si ustedes la vuelven a mirar, hay un contexto, hay un fondo, hay un país, hay el dibujo de los paisajes de la vida donde vivía la Gioconda. Es que todavía no se había dejado de lado el contexto en la mirada de un artista, como Leonardo en este caso, que sus discípulos prácticamente transmitían, y tantos otros maestros y tantos otros discípulos, transmitían como un lenguaje que llegaba también a los pueblos más pequeños, a las sesiones de pintura más humildes, a la pintura familiar. A partir de ese momento empieza a crecer la pintura figurativa, la pintura del personaje. Y todos los reyes con sus perros, sus damas de honor, sus cortes, en primer plano el rey, uno de los que hace este camino hacia la figura en primer plano, es la pintura flamenca también de ese mismo periodo. Todos van haciendo esa transposición del contexto a la figura. Estamos ya en la Contrarreforma, y la Contrarreforma es la que dice esencialmente que esta devoción a los dioses, a los hados, a las figuras, no era precisamente una devoción cristiana, y entonces desde el norte de Europa viene la Contrarreforma y cambia por completo la orientación y nace el individuo, y nace la personalidad, y nace el culto del individuo, que luego será parte del culto a los objetos, del nacimiento del capitalismo y sus formas de apropiación del capital de modo consumista, y el mundo se transforma en un mundo de objetos y de figuras, objetos y de figuras. Esto es, en un mundo de inteligencia del bien individual, o de un mundo para la inteligencia del bien individual. Y así estamos, y así estamos. Mientras que aquel mundo que dibujaba los contextos entendía que éramos parte de un contexto, éramos parte de un sistema, éramos parte de una trama de la vida, de lo cual hemos hablado ya en estas sesiones, y que por lo tanto nos pertenecíamos a él. Muchísimo tiempo después, ya en nuestros tiempos, primero Heidegger y después Habermas, desde la filosofía, plantearon la hipótesis de que para ser hay que construir, y que para construir para ser hay que habitar, y para habitar hay que construir. Bueno, a mí me costó algún tiempo comprender todo lo que nos querían decir estos filósofos grandiosos, que es una verdadera revolución intelectual hacia el sentipensar, como llaman algunos filósofos mexicanos, hacia la inteligencia emocional que entiende no solo por la razón, sino también por las emociones. Es que el mundo está hecho de emociones. Estamos razonando cuántos árboles hay en aquella calle y resulta que el viento nos cambia la forma de los árboles, genera un ruido distinto y puede hacernos parecer que la calle en realidad es mucho más larga y mucho más misteriosa. Deja de ser el mundo algo simplista, lineal, como una industria, como una industria antigua, una industria pesada, de grandes líneas de montaje, para hacer el mundo una
una incertidumbre, un cambio permanente, un sistema o un conjunto de sistemas complejos que, según Fritjof Capra, dice que a una hora, es un libro que tiene 10 años ya, pero hasta ese momento, hasta hace 10 años, no sabíamos medir el mundo complejo, no lo podíamos calcular. La figura que presentamos siempre en la Fundación CEPA, la helicoide, me contaba un eminente hidrólogo amigo que es la figura de máquina térmica más compleja, que no ha sido posible calcular. Pero la figura es tan emblemática, tan característica, tan entendible cuando vemos un torbellino en el agua, en la naturaleza, o un tornado en el aire, que inmediatamente nos damos de cuenta que esa genera fuerza, se autogenera fuerza y se va multiplicando en sí misma, la vida. Entonces, con esto de Heidegger y de Habermas, no podemos ser, no somos realmente un ser vivo, un ser humano en particular, entre los seres vivos, si no habitamos, si no estamos en un lugar, si no nos identificamos, si no encontramos aquel genius loci de los romanos, recuperado muy bien por Christian Norbert Schulz, que nos explica y nos convence, sentipensarmente, que hay un genio en donde estamos, que no sale de una lámpara de Aladino, pero que está presente en el paisaje. Y si el paisaje nos habla de tristezas y torturas, es muy probable que nuestro ánimo se dirija hacia allí. Y si el paisaje nos habla de armonías y luces y colores del sol, es muy probable que nuestro ánimo, nuestro espíritu se dirija hacia ahí también. Y no hay que dudar que en el espíritu de los argentinos predominó el tango, por eso lo hicimos nacer, y que en el espíritu de los brasileros predominó los tambores africanos que llegaron hasta su deliciosa música actual. Si uno sabe algo de portugués brasileño, va a encontrar que no tiene nada que ver con el portugués de Portugal. Los paisajes son distintos. Aquel es un país atlántico, que tiene frío, que tiene mares embravecidos. Y entonces, en ese paisaje, el fado es la tristeza, es la melancolía. Y ellos hablan de esa manera dura y cerrada. Esa misma gente, colonizando Brasil, no logró eso, no lo pudo imponer, lo logró imponer, pero lo quiso imponer, pero no lo logró, porque del otro lado traían negros de África, que venían con el tambor, que venían con la sensualidad tropical, que venían con la fuerza de los músculos. Y así nace en el paisaje del palo Brasil. Ustedes saben que Brasil es el nombre de un palo que lo han exterminado, por supuesto ya, que dio nombre al país. Brasil era una selva, casi todo Brasil era una selva, el Brasil costero, por supuesto. Y entonces paisaje, identidad, memoria, historia, son la razón de ser de la vida. Es una muy rápida descripción de la vida. Pero para poder habitar en esa identidad, en esa construcción, había que ser parte de esa construcción. Y es las luchas que tuvimos en casi todos nuestros países de Latinoamérica contra los colonizadores en general, fueron luchas tremendas contra los colonizadores, era porque nuestros ancestros se sentían agredidos por una cultura que no era de ellos, por un paisaje de vestimentas inclusive ridículas para el trópico. Para ser hay que habitar. Uno puede visitar como experto otro país, dar un consejo. A mí me ha provocado mucho esta situación de viajar mucho y trabajar en muchos países. Pero con mucho cuidado, detectando algunos factores universales, que también los hay en cada lugar, en cada país. Pero a veces con dificultades, sino con amigos locales, para detectar el genius loci propio de cada lugar. Entonces ya uno empezó a habitar con los amigos de esos lugares, y cuando pudo construir, es decir, intervenir en un proyecto, ser parte de una movida, ser parte de un grupo social, etc., empezó a entender que es parte de.
Bueno, de todo esto, el mundo contemporáneo está experimentando un cambio atroz. Atroz. Y uno de los preludios de ese cambio atroz lo da nada menos que José Saramago en uno de los libros más espléndidos, Informe sobre la ceguera. Él nos dice de una manera incluso cruel, el libro es muy cruel. Si alguno pudo ver el film, también el film casi acentúa más la tragedia de la ceguera y a dónde nos lleva. La hipótesis muy metafóricamente planteada por José Saramago es que estamos, la mayoría o todos, muy ciegos. No vemos lo que está pasando, no vemos en qué estamos convirtiendo el mundo. Y esto tiene su origen allá, como lo dije, en la reforma y contrarreforma en Occidente y en otros movimientos grandiosos que se dieron más adelante, pero que se dieron también. Sí. Sí. Claro, porque ¿qué pasa? En la medida en que nosotros conseguimos distinguir la figura y representar la figura, es decir, la persona, es decir, el individuo, se nos dice, se nos inculca, se nos enseña que en el cerebro y en la racionalidad está el camino de la verdad, y en ese materialismo que empieza por allá por los siglos XVI y que se va encumbrando hasta que llega a ser una teoría filosófica completa y total, está la satisfacción de todas las necesidades. Y todos compramos este discurso. Entonces aprendemos a ver en primer plano a mi amigo Carlos Maturano, por ejemplo. ¿Cómo te va, Carlos? Pero también yo no puedo dejar de ver el fondo. ¿Dónde estará? ¿En su hermosa casa allá en Catamarca? ¿O habrá viajado a otro lugar? Sí, está en su casa. El amigo Hugo Goethe, ¿no? ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Goethe se pronuncia, sí. Goethe se pronuncia, bueno. Sí, sí. Tiene un fondo de libros maravillosos. Yo a esa persona la estoy conociendo a través de sus libros. Ese hombre lee mucho, lo cual ya no es tan ciego. Pero también puede suceder que todo el resto de nuestra vida, saliendo de nuestro reducto íntimo, ese lugarcito que todos queremos tener, y que ahora con la virtualidad parece que podemos meter el mundo dentro de nuestro pequeño cuarto, estamos acentuando aún más nuestra incapacidad de ver lo que hay fuera del cuarto. Y hay un riesgo colosal en todo esto. Es posible que yo tenga amigos en Rusia, tenga amigos en Japón, y eso es magnífico, magnífico. Y pueda cultivar mi amor por la música rusa, por ejemplo, que es toda una verdad para mí. Pero atención que no deje de mirar lo que tengo fuera de mi cuarto, porque entonces no hay grupo, ¿no es cierto, Rodolfo? Entonces estoy solo, entonces no hay perspectiva, es todo un presente aferrado a mi propia existencia y nada más. No hay sociedad. Y cuando decimos esto, también podemos asociarla a la idea de civis, de no hay ciudad. Y si es civis, también podemos decir que no hay civilización. Sin sociedad, sin civilización, es imposible hablar de república o de democracia. No tiene sentido, es un vacío que generalmente se transforma en antihumano, o una suerte de entelequia suspendida en el espacio. Estamos frente a una situación en que nos hemos desresponsabilizado del mundo. Yo conozco mucha gente maravillosa que en su tarea profesional son delincuentes. Conocemos muchos políticos, inclusive de relieve, con una gran oratoria, etcétera, etcétera, que en su tarea de bien común han sido más que nada ladrones. ¿Dónde está la convivencia, la convergencia de estas cosas que un Rodolfo Valentini me enseña permanentemente? ¿Dónde está la república como la res pública, como la custodia de la cosa pública? Fíjense. Desaparecen en ese escenario. Yo,
y con un criterio también muy antiguo. Yo y mi familia, para ellos todo. Y el nene pobre de al lado no tiene nada para recibir de mi familia. Y no, si no es mío, si es de él, que se lo cuide su padre. Y hemos escuchado, yo que tengo bastantes años, he escuchado hasta el cansancio esas expresiones que mi abuelo, por ejemplo, desconocía. En un cambio generacional de 70, 80 años, nuestros abuelos, salvo excepciones, que eran los malevos, ¿no? También lo sabían. O eran directamente corruptos y delincuentes, pero la mayoría era buena gente que decía, no, en el barrio nos queremos, hacemos fiestas en el barrio, nos ayudamos. Y desde esa impronta, que yo tengo que investigar mucho más todavía, porque ¿saben por qué digo esto? Porque algunos tangos elogian la tristeza del individuo solo. Pero algunas milongas, en cambio, y sobre todo las milongas camperas, nos hablan del baile y el encuentro. Así que de esto hay mucho que ver. Yo hoy creo que no completé una frase donde iba a decir, ustedes si saben portugués, o si alguien los ayuda a entender el portugués brasilero, verán que la mayor parte de las zambas, esas que nos hacen bailar casi como si estuviéramos en carnaval, son tristes, hablan de historias tristes, de amor en general, y tristes. Y por supuesto el carnaval es una fiesta triste, de reivindicación de los excluidos. Si alguien vio Orfeo Negro, aquella maravillosa película francesa, que se desarrollaba la historia de Orfeo y Eurídice en el carnaval de Río, recordará la tragedia inmensa de los contrastes de vida y muerte en que vivían esas culturas, ¿no? Y siguen viviendo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ser partícipes? Y acá empiezo a llegar. ¿Cómo podemos hacer para lograr esa convergencia? Y no ser, mientras tanto, y esto lo explicó en la última sesión que estuvimos juntos, Rodolfo Valentini muy bien, con el tema de que no es imponiendo al otro. Somos todos uno, todos detrás de mí. Por suerte cada vez resulta menos eso. Esas no son formas de dictadura o de manipulación. En cambio, el estar juntos con lo que ahora, por suerte, tomó mucho brío, en empatía. En empatía, creando grupos, creando ideas comunes. Bueno, este programa que estamos haciendo está dedicado a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la inteligencia del bien común, una de las primeras inteligencias, es aprender a trabajar juntos para alguna meta del bien común. Entonces yo creo que acá aparece o reaparece esta idea muy profunda, a mi gusto, del dibujo. Y me fundo en varias cosas, ¿no? Primero, bueno, soy arquitecto, toda la vida me pasé dibujando, interpretando la realidad a través de los dibujos. De los cuadernos de viaje. ¿Cuántos cuadernos de viaje tendré? Hay otros que tienen cuadernos de viaje donde rescatan palabras para hacer poesías o frases para hacer pensamiento escrito. En mi caso, el habla también es el dibujo. Pero muchísima gente dibuja. Y al principio de los tiempos, al principio de los niños, todos dibujamos. Jean Piaget, después de enormes investigaciones, aseguraba que hasta los 4 o 5 años un niño, una niña, obtienen, creo que era el 95% de su aprendizaje. Que es un aprendizaje fundamentalmente figurativo, ¿no? Espacial. Y justamente él hablaba mucho, y otros especialistas en la cultura de los niños, del estar debajo de la mesa, interpretando el mundo escondido, medio protegido entre las piernas del padre, la mamá, los hermanitos. ¿Qué niño no ha hecho y no hace eso? Y cuando los niños se ponen a dibujar, encuentran su primer lenguaje, incluso antes de hablar. ¿Y qué dibujan esencialmente? Está el papá, está el mamá, puede estar la abuela, el hermanito,
pero está la casita, está el jardín, están las flores, está el sol, inevitablemente, está el cielo. Algunos dibujan montañas si las tienen cerca, otros dibujan el mar, otros dibujan la pampa. Es decir, los niños siguen pensando visualmente, hasta muy avanzada edad, y los niños siguen pensando contextualmente. Les recomiendo vivamente un libro que lo tengo, pero lo tengo en italiano, que se llama El niño descubriendo el espacio, I bambini alla scoperta dello spazio, de una pareja de franceses, Jean y Simone Sauvé, un libro excelente para entrar en este problema de la importancia del contexto, la forma del contexto como parte de mi vida. Entonces, la idea es que el mundo fue siempre dibujado por todos. Este último libro mío, Dibujar el Mundo, al final terminé poniéndole en tapa una figura de, creo que son de 12 a 14.000 años de antigüedad, de la Cueva de las Manos, el río Pinturas, en la provincia de Chubut, Argentina, que es patrimonio de la humanidad. Y allí implantaban con sus huellas en distintas tinturas, incluso en sangre, el mundo, ustedes saben. Puede ser las Cuevas de las Manos en Argentina, puede ser las Cuevas de Altamira en el norte de España, en fin, en todo el mundo. Están los animales, está la caza, la flecha, el arco, a veces. Está algunas figuras, la morfología fundamental, algunas figuras concéntricas que hacen pensar en las líneas de Nazca y en otras de estas maravillas que podemos ir rescatando desde la mirada del espacio. El dibujo es mente y sentimiento al mismo tiempo, y es la transmisión más instantánea de esa inteligencia emocional trasladada a la arena, la épica de la fundación de Roma por Rómulo y Remo, con un círculo en la arena. ¿Qué más cabal que decir, vamos a habitar en este círculo que es nuestro y nosotros lo vamos a construir? Hemos perdido todas esas ceremonias, absolutamente todas. La casa, nuestra casa es un bien individual, protegido como derecho de propiedad. Los ingleses no dan derecho de propiedad absoluto. Hasta el día de hoy los ingleses dan derecho hasta 99 años, porque el Estado tiene que poder garantizar que en el futuro eso no pueda tener que ser un bien público, que lo va a pagar, como son ordenaditos los ingleses en general. No deja de ser un capitalismo muy organizado, pero el Estado se reserva el derecho de la posible utilidad pública de ese bien. Todo lo que estamos haciendo, los especialistas, y acá llega la universidad, la formación disciplinaria, todo lo que estamos haciendo en la formación disciplinaria con modelo napoleónico, siglo XIX, es la interrupción del saber figurativo por la mayor parte de la gente y del saber hablado muchas veces también, y del saber científico también, para especializarnos en un pedacito de la realidad, en una división internacional del trabajo que congela la creatividad colectiva. Y sobre todo, elimina la sensibilidad y la sensualidad del dibujo integrado, del dibujo convergente, como muy bien dice Sergio Loss. Con esa ceguera no hay vuelta que darle. Podemos tener objetivos del desarrollo sustentable, Agenda 2030, pactos de las Naciones Unidas, convenios firmados por todos los países, y no producimos realmente la conservación de este único mundo hasta ahora, este único mundo que hasta ahora tenemos. Hay muchas películas de alienígenas y todavía no sabemos muy bien cómo respetar y cómo manejar el nuestro. Bueno, una de las posiciones que yo rescato
es que tenemos que empezar nuevamente a aprender a dibujar el mundo todos nosotros, todos, viejos, niños, sobre todo empezar de los niños, que van a ser arquitectos o que van a ser ingenieros, agrónomos, tienen que manejar los cultivos, tienen que manejar la tierra, empresarios que tienen que invertir para conservar el mundo y no para agotarlo. Esto es inteligencia para el bien común. Directo lleva a una inteligencia alternativa. Entonces, fíjense, hay que cambiar absolutamente los planes de estudio desde las escuelas primarias. Hay que ponderar lo que saben los niños, incluyendo que si lo saben dibujar, tienen que saber también cuidarlo. Tienen que ser parte de ellos y no afuera de ellos. Entonces, la pintura de Caballete, que pretende cobrar nuestra alma y ponerla allí para la eternidad, ya cuando empieza a perder el contexto, esa pintura ya no tiene fecha clara, ya no tiene identidad clara, ya no tiene paisaje claro, ya no sabe quién es. Y bien decía René Dubois, que tenemos que pensar globalmente, por eso, muy bien, llegó la modernidad, hay que pensar globalmente, pero no actuar también globalmente sin ningún cuidado de lo que tenemos al lado, sino actuar localmente. Dibujar el mundo es una metáfora, por cierto, pero por lo menos en mí es más que una metáfora, es un hábito, ¿no? Es como un músico, eso lo decía Hermann Hesse en El lobo estepario, ¿no? Que el personaje principal de la trompeta, el trompetista, con la trompeta en realidad estaba dibujando el mundo, estaba relatando el mundo. Entonces el dibujo es una metáfora del relato dibujado, del relato cantado, del relato construido en grupo, del diseño en sus distintas formas. Cuando uno hace una heladera, tiene que pensar que es una contribución también para el aumento de las emisiones tóxicas a la atmósfera. Cuando uno tira un envase, tiene que pensar también que está ensuciando otro contexto, otra visión, la de los que vienen atrás mío o alrededor mío. No hay bien común y por lo tanto yo diría, es muy difícil que exista república y la democracia puede transformarse en un simple griterío a favor de uno o a favor de otro, como decía Ramón Folk, el del tirano durante los próximos 4 o 6 años. Que después, porque ganó las elecciones, va a hacer lo que quiere en cada momento. Señores, yo quiero ir parando acá. De esto, bueno, es mi último libro, es lo que trabajo permanentemente, mis maestros me han ayudado a saber algo de todo esto, pero lo que más me interesa hoy, en esta propuesta de la inteligencia del bien común, es que si ustedes creen que la mirada contextual y la intervención contextual no es una de las inteligencias más importantes y urgentes de este mundo. Estoy pensando en Lourdes Snail, que es una alumna de nuestra maestría, una notable arquitecta de San Lorenzo do Sul, en el sur de Brasil, el esfuerzo que está haciendo para dibujar su San Lorenzo do Sul. Se entiende la metáfora, ¿no? Puede no dibujar nada, puede simplemente dar charlas, pero es una forma de dibujarle en la mente de los demás ese sentipensar de un mundo más bello, sí, más bello. Para los griegos, y acá me meto en Rodolfo, y capaz que Rodolfo después me reta y me dice que está mal, yo creo que no hay ética sin estética, no hay estética sin ética. El ensayo de la fealdad y también de mi querido también maestro Humberto Eco habla mucho de estas cosas. En la belleza, que no es la estética del siglo XIX ni la estética de Hollywood, la belleza puede ser una cara difícil, pero que transmite, informa las bellezas de la vida en todo caso, y de su alma. La belleza tiene que estar en este mundo. Y voy terminando con una frase que probablemente ya repetí, de Victor Hugo, el gran novelista francés. La propiedad es de cada uno,
pero la belleza es el patrimonio de todos. Y nosotros, todos nosotros, a varios los conozco muy bien. Ahí tenemos también a un patagónico querido. Juan Carlos, ¿cómo te va, Bracalenti? ¿Cómo estás? ¿Cómo están a todos? Muchas gracias por el recordatorio, por estas palabras acá. Me gusta estar cuando puedo para escuchar tu voz, Rubén. Bueno, La voz, que es la misma voz que tenías cuando impartías las clases en la maestría. Y la verdad que fueron uno de los momentos más lindos que tuve en mi vida poder hacer esta maestría, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, querido. Muchas gracias. Cuando puedo estoy, cuando no puedo, Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, les paso la palabra a todos ustedes con un gusto enorme. Jovencitos, no tan jovencitos, sabios, todavía en vías de ser sabios, en fin. Ahí estamos todos en este gran lío de que si no aprendemos o reaprendemos entre todos a dibujar el mundo, no mi casa, el mundo, y un mundo, si es posible, sin medianeras o las medianeras bien utilizadas. Si no aprendemos a redibujar la vida nuestra en el mundo con los demás, no va a haber sustentabilidad por más Naciones Unidas que quieran imponerla. Un detalle que quería decir con respecto a lo que... ¿Puedo hablar un minutito? Sí. Vos analizaste, Rubén, recién un término interesante que es el contexto. Sí, exactamente. Y el contexto no solamente es una cuestión, digamos, que hace a la belleza, a la estética, a la ética, a la vida misma, sino también una cuestión científica, por decirlo así, ¿no? Yo estoy trabajando en la universidad y estoy trabajando en algunas cuestiones de genética, y veo que el contexto es fundamental para que algunos genes se expresen y puedan ayudar a que una determinada enfermedad no pueda manifestarse. Y se pueda prevenir, por ejemplo, las defensas del cuerpo por ese tipo de contexto. Estos contextos que se llaman epigenéticos. Epigenéticos. Claro, porque los genes participan, pero es lo mismo, los genes son el coche, pero después falta un poco de combustible para que ande. Muy bien. Eso es el contexto, porque si no tenemos la estructura, pero esa estructura no sirve porque no cumple la función que tiene que cumplir. Exactamente. Es transportar. Y yo creo que en la vida todo esto que estás diciendo es fundamental porque marca un contexto sin el cual no tiene tampoco sentido poder transitar en este mundo, ¿no? Sí, sí. Simplemente eso que quería decir. Muy bien, gracias Juan Carlos. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna intervención, siéntase libre de abrir el micrófono. Quería recordar un pequeño ensayo de Bruno Latour, que se llama Dónde aterrizar, que seguramente todos lo conocen, y creo que Rubén un poco trata de esta temática de volver al suelo, volver al territorio, ¿no? En esa tensión entre lo local y lo global, donde desaparecen las izquierdas y las derechas, etc. O sea, en esos polos distintos, él propone frente al polo que se genera de un lado sin suelo, digamos, de un mundo sin suelo, otro que esté ligado a la tierra, o sea, al territorio. Y cuando se habla de territorio no es el territorio para nosotros, para los humanos, sino que es el territorio para todos, o sea, el derecho al territorio para todos. Y ahí exacto. Los arquitectos, los ingenieros y los que se dedican a la cuestión de la planificación también en general, están en una situación, creo yo, totalmente nueva, porque no solamente tenemos que considerar lo que nos ocurre a nosotros como humanos, sino lo que pasa con las demás especies que también tienen, que son, todavía no, pero son también sujetos de derecho, ¿no es cierto?
Entonces, por un lado el territorio y por el otro lado considerarnos terrícolas, o sea, una especie entre muchas especies. Con lo cual la óptica creo yo que de esa contextualización creo que cambiaría o debiera cambiar en esa dirección. Muy bien, Eso es lo muy que bien. quería Exacto. recordar. Exactamente. El mundo, en el texto de mi libro, es la metáfora global de todas esas cosas que he dicho, el territorio, la historia, la genética, el mundo está todo eso. Y tenemos que aprender a dibujarlo. Entonces, muchos de los que están acá presentes ya lo saben muy bien esto y buscan permanentemente cómo ayudar a que un valle maravilloso como el Valle de Catamarca, por ejemplo, el Valle Central de Catamarca, esté sometido en buena medida, por más que hay planificación y hay muy buena gente, sometido a la depredación inmobiliaria más inconsciente y más ciega. Bueno, hay que actuar con urgencia. Y las Naciones Unidas nos marcan muchos rumbos con estas cosas que están sucediendo. Y con programas como los parques agrarios, como la reserva de la biosfera, como los geoparques. Pero no se trata, y ya les cedo la palabra urgentemente de nuevo, no se trata de expertos más importantes, sino que se trata de una cultura experta en vivir en el mundo, con el mundo. La cultura hay que cambiar, no los expertos. La cultura que tiene que ver con la política también, por supuesto, ¿no? La política como una de las formas más organizadas de la cultura. Posso, Ruben? Certo. Mi hai fatto pensare. Quando ero piccolo, anche dopo, mi dicevano che se ero buono, se non facevo peccati, che vuol dire che le conseguenze del mio comportamento erano buone, quando morivo andavo in paradiso. E questo paradiso lo mettevano nel cielo perché la mia anima, quando morivo, andava nel cielo. Perdón, ¿necesitan traducción? Sí. Sí, algunos sí. Bueno, está haciendo una parábola maravillosa que cuando era chico le decían que si era bueno, si se comportaba bien, iba a ir al cielo, al paraíso, y el paraíso estaba en el cielo. Però quando andavo in chiesa mi dicevano che il paradiso era terrestre. Allora, il paradiso era terrestre, ma anche l'inferno doveva essere terrestre, ovviamente. Poi, Lásame un momento, cuando iba a la iglesia, en cambio, le decían que el paraíso estaba en la tierra, pero que también había infierno en la tierra. Poi, dice ahora, además. allora cosa succede? Che quando noi moriamo, praticamente le conseguenze dei nostri comportamenti, ossia i peccati morali, i peccati contro la morale, interessano quel paradiso terrestre oppure l'inferno terrestre. Cosa è successo nella modernità? Tirando via la morale, ognuno dice quando l'individuo muore è finito tutto della sua vita, non interessa più. Invece le nostre conseguenze, i peccati, rimangono e cambiano e fanno diventare quello che noi vediamo
con gli occhi quello che noi vediamo ogni giorno, gli incendi, i temporali, i disastri a cui stiamo assistendo, sono il messaggio dei peccati intesi come conseguenze di comportamenti. Un momento, ¿no? Haciendo todo un razonamiento importantísimo, ¿no? Que esos desastres que están sucediendo son en realidad consecuencia de los comportamientos. Y entonces en la tierra los que hacen esas cosas vienen castigados. Il paradiso terrestre viene trasformato in un inferno terrestre, claro, e si vede tutti i giorni. Allora è come se, e l'hai detto bene prima, è come se, avendo trasformato la persona in un individuo che è completamente separato dalla comunità. Habiendo transformado la persona en un individuo concebido como completamente separado de la comunidad, crede di morire da solo e di morire per sempre. que cree morir solo y para siempre. Una bella fregatura, cioè le conseguenze nostre rimangono, e come rimangono, cioè le conseguenze di quello che facciamo sono proprio quello che resta. Possono essere conseguenze buone e aiutano a fare il paradiso terrestre, oppure conseguenze cattive e aiutano a trasformare il paradiso terrestre in un inferno terrestre. Claro, las consecuencias quedan. Nosotros morimos y no pasa más nada, según, ¿no es cierto? Pero las consecuencias quedan y transforman el paraíso terrestre, que quería en su momento la mayoría de las religiones, en un infierno terrestre. Persona vuol dire maschera, ed è il nostro personaggio, la nostra reputazione morale. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'attore che sta sotto la maschera muore, ma la maschera continua a girare nel ricordo di tutti quelli che sanno, che condividono o non condividono quello che quella persona maschera ha fatto mentre era vivo. Persona quiere mentre decir l'attore máscara. era vivo. Claro. Si muere, el individuo, la persona no está más, pero la máscara sigue con sus daños o sus bienes. E la persona, la maschera, appartiene alla comunità. Non potrebbe esistere una maschera senza il riconoscimento della comunità. No puede existir una máscara sino en el reconocimiento de la comunidad. Quindi la maschera porta con sé le conseguenze, le cose buone o cattive di quello che noi abbiamo fatto, che rimangono dopo che noi ci siamo allontanati da questa comunità. Sí, las cosas aquellas que hicimos quedan en la comunidad, por más que nosotros nos hayamos ido. Ecco, volevo chiudere dicendo che hai fatto bene a insistere sul contesto, ma questo contesto, oltre che il paesaggio, è proprio la comunità a cui apparteniamo e nella quale gira la nostra persona. Muchas gracias, muchas gracias. Que precisamente el contexto, pero no es el contexto, no es solamente un paisaje externo, sino la comunidad en la cual nosotros hacemos, vivimos, morimos. È quello che è il bene comune. Eso es el bien común, dice, justamente. È quello che è o il bene comune o il male comune. O il male comune, claro. Cioè, nel senso che claro. Quello che rimane di noi è proprio il bene comune, o il bene proprio muore.
e se ne va praticamente. Mentre il bene comune è proprio quello che rimane, che non muore e che deve essere appunto buono, perché altrimenti è il contesto che si ammala, che sta male. Estamos empezando un curso sobre patrimonio evolutivo y tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando. Porque ¿por qué nos quedan solamente las grandes catedrales que Le Corbusier quería demoler en algún momento? Que la quería demoler en algún momento. Pero bueno, finalmente esta visión muy conservadora ha hecho que algunos monumentos, desde las pirámides de Egipto hasta las catedrales de Europa, se hayan conservado. Pero ¿por qué no conservamos tejidos sociales? ¿Por qué no conservamos los borgos que tenían alrededor? ¿Por qué no conservamos allí donde nacían los grandes personajes que después hacían las catedrales o hacían las nuevas culturas y las nuevas producciones culturales? Creo que yo me atreví a traer este tema, además ya me había hecho responsable al escribir el librito, porque creo que tenemos que ir cada vez más a fondo. Si yo tengo mis críticas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Por un lado, me alegro mucho que alguien los haya puesto. Bueno, están. Y evidentemente muchísima gente se refiere a ellos, se referencia a ellos. He estado en escuelas del interior de la Argentina, en pueblos pequeños, y están enseñando las maestras los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya no enseñan solamente acumulación de capital, cuentas, no. Se enseña también los problemas del mundo. Pero son demasiado esquemáticos, no están ligados entre ellos. No enseñan a dibujarlos, enseñan a conocerlos. Hay que pasar del conocerlos al dibujarlos. ¿Qué opinás de esto, Griselda? Griselda es una extraordinaria pedagoga de Entre Ríos. Ecco, la differenza per poterlo disegnare, bisogna passare dal conoscere al comprendere. Claro. Ecco. Bueno, después le vamos a pedir a Rodolfo que haga su intervención. Sí. Pero un momentito. Pero Griselda creo que tiene algo que decir acá también. Griselda. Sí, yo quiero contextualizar un poco que el Centro del Ambiente, que fue el trabajo que hice yo para Flacán hace 24 años, se mantiene y hoy vamos a trabajar con los alumnos de los cuarto años de Crespo, de escuela secundaria, por los humedales, porque nosotros tenemos el sitio Ramsar, que yo estoy de acuerdo con todo lo que vos dijiste anteriormente, eso de que las políticas de Estado tienen que tomar en serio esto, porque si los objetivos no se cumplen es porque hay una política que en vez de decir hay que emitir menos, se sigue emitiendo de la misma manera. Bueno, eso a todas estas personas que están acá no tengo por qué explicarles. Pero la educación cumple una función muy importante, sumamente importante. Pero yo estoy de acuerdo, yo en el Centro del Ambiente hablo de sustentabilidad, hablo tomamos los objetivos de desarrollo sustentable, pero mirándolo en Crespo. Mirándolo con un espíritu crítico, porque a mí me parece que lo más importante, estos son alumnos de 17 años que ya votan y tienen mucha responsabilidad si van a ir a votar, de qué decisiones políticas, porque acá en Entre Ríos, sin duda que para los humedales, las decisiones políticas no estuvieron presentes, porque se ha hecho una destrucción ya no hablo del agua, porque del agua es otro problema mucho más grande, pero sí de la biodiversidad, y lo peor, Rubén, es que vos también nombraste mucho la comunidad. Los pobladores que viven ahí fueron perdiendo sus trabajos característicos de cestería, por ejemplo, de un montón de cosas, y lo arrojan a los bordes de los pueblos cercanos. Y las islas están ocupadas por grandes explotaciones ganaderas, venidas de Rosario, de acá mismo de grandes capitales de Entre Ríos también. Entonces nosotros lo tenemos a 30 kilómetros de acá.
y que pase inadvertido para Crespo, que es tan potente en muchos aspectos. Y bueno, las escuelas, esto lo organizamos desde el CID, donde está Enrique Miura, con la participación del Centro del Ambiente y del Colegio Sagrado Corazón, como 3 instituciones que generaron el proyecto y que queremos hacer un proyecto colaborativo. Otra cosa muy importante que la educación en general presenta es lo fragmentado del conocimiento. No hay una sociedad holística, no hay un ambiente holístico complejo, de muchas entradas y salidas. Los sistemas son sistemas lineales, por eso también las sociedades van no a los flujos cíclicos, sino a todo lo que es lineal, tiro, destruyo. Así que sí, yo creo que sí. Y bueno, y me gustaría que algún día vos des una opinión de la ley de educación ambiental que salió en mayo, a ver si es más de lo mismo o realmente va a ir a lo profundo. Yo creo que para ir a lo profundo, primero tiene que preparar a los docentes en todos estos contenidos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya lo dijiste prácticamente. Vos hablas de eso, de integralidad y de acuerdo. Muy bien, Gracias por el espacio. A ver, Rodolfo, me parece que querías intervenir. Sí, sí. Sí, estoy anotando porque estoy escuchando con muchísimo interés lo de nuestros amigos y se me van ocurriendo algunas cosas que quería comentarte. En primer lugar, quisiera retomar el tema del bien común, que es la gran temática que vos estás haciendo con estas reuniones que son profundamente constructivas. Para mí, a lo mejor es un atrevimiento, el concepto del bien común es estrictamente griego. Ellos lo plantearon en la época clásica del pensamiento griego, lo plantearon porque fue una de sus grandes preocupaciones. Vos sabés que el idioma clásico griego es un idioma riquísimo. Cada palabra griega tiene mucho significado, cual nosotros no lo hacemos en los idiomas modernos que tenemos. Por ejemplo, la palabra logos, yo conté 56 significados distintos, tiene 5 columnas del diccionario. Se puede saber al nivel que manejaban ellos el lenguaje. Bueno, el tema del bien común, primero se planteaban qué es el bien para ellos. Bien, ellos le llamaban agasos, una de las palabras más griegas que hay. El cosmos para ellos era kalos, kaiagasos, era lo hermoso y lo bueno. Y además unían lo bueno a lo bello. No hay algo bueno que no sea bello, ni bello que no sea bueno. El tema del bien, la pregunta profunda que hacían los filósofos griegos, era ¿qué es el bien? Es lo que yo siento para mí, que me agrada, ese es el bien. Entonces, por supuesto, ahí unieron el término del bien como común. Común ellos le llamaban koinos, que después va a aplicarse al lenguaje griego a través de los griegos que lo difundieron por el mundo. El koinos hacía que el bien no sea interpretado como algo que para mí me viene bien, sino es el bien que no solamente es común porque yo lo siento con el otro, sino que la palabra koinos en griego también significa no solamente común, sino universal. Y acá viene el verdadero concepto del bien común. El bien común es universal, no es el bien que yo participo con el otro, con 2 o 3, con un grupito reducido, sino el bien, el agasos para ellos era no solamente lo que yo siento, sino que es un concepto mucho más allá de lo que yo creo que para mí me viene bien, sino también que estaba unido indeclinablemente a la palabra koiné, que es universal, no solamente es común, no es solamente bien común. Tendríamos que hablar en este momento, Rubén, de bien universal, porque muchos creen que el bien común es para 2 o 3, no sé, para una minoría, es común a una minoría. No, común a una minoría, no. El bien común que nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo, Rubén, es el bien universal, que abarca
abarca ese contexto del cual, pero a mí se me junta todo, Rubén, ¿no? El tema del contexto también. Y es importante también lo que vos hablabas del dibujo. A mí se me ocurrió, el dibujo es un lenguaje. Yo trabajé muchos años, vos sabés, en La Plata, con el ministerio, con docentes, y hacíamos grupos operativos para trabajar los temas de educación, y en muchos ejercicios que yo les hacía hacer era cortar la comunicación y el lenguaje hablado y pasar al lenguaje del dibujo. Y les hacía dibujar, es decir, ¿cómo podemos expresar tal tema, tal concepto? Dibújenlo. Y descubrieron los docentes uno de los caminos más fantásticos, que es tratar de dibujar al mundo. Rubén, dibujar al mundo. Los hacíamos en las clases, ellos los llevaban después al aula. A los chicos les hacían dibujar el mundo. Esto me parece importante. Y luego nuestro caro amigo Sergio Los, él saca profundamente el tema del conocer y del construir. Y ahí sí, yo estoy profundamente de acuerdo con esto, que hay una secuencia que el sistema educativo la ha esterilizado, la ha conservado en forma muy estéril, que es solamente el conocer, es acumular conocimientos, y no es esto. Lo entiendo a Sergio Los cuando habla de que esto es una secuencia de que conocer va a no solamente acumular, sino que va hacia la construcción. Y en esto tenemos los brillantes estudios de Jean Piaget, donde el conocimiento para Piaget es una construcción, y en esa construcción está el dibujo del mundo. Me parece que es esto. Y reivindicar el dibujo como lenguaje, Rubén, como lenguaje. Y por último, perdóname, yo estoy muy apasionado con el estudio del tango, nunca puedo terminar un libro que estoy escribiendo hace años. Pues es que yo estudiamos con mi granísimo amigo Pillon Riviera el tema de cómo surgió el tango en la Argentina. El tango es una herencia. Los inmigrantes italianos que vinieron a la Argentina traían una pesadísima carga psicológica que fue la pérdida de su Europa natal. Esos inmigrantes que sufrieron en los hoteles, que los pésimos gobiernos que tuvimos los hacían estar en hoteles. El italiano ahí en la pobreza y en los conventillos sufrió la terrible sensación de pérdida de su Italia querida y natal. Eso no lo pudieron traducir, no lo pudieron hablar. Hay poesías donde hablan que el italiano no podía hablar, y lo hacían las madres que lloraban en las piletas lavando la ropa. Esto lo dejaron los italianos en un paquete, con Pillon Riviera llamábamos el paquete generacional. Armaron un paquete que no podían traducir y se lo entregaron al hijo. El hijo del inmigrante abre el paquete y ¿qué encuentra? La depresión brutal de la pérdida de su Italia natal. ¿Y qué hace el hijo del inmigrante? Hace el tango. Por eso mucha gente se queja, le parece una barbaridad que el tango hable de cosas tristes. ¿Cómo no hablar de cosas tristes si le han dado un paquete generacional que al abrirlo encuentra la tristeza de haber perdido la Italia natal? ¿Se entiende esto? Por eso muchas letras son incomprensibles para mucha gente, porque no entienden qué hay detrás de esto. Y luego me parece que hay unos temas interesantísimos, Rubén, que para otro... el pasaje de lo lineal a lo complejo de nuestra querida colega, me parece fantástico, pero es para charlar largamente, Rubén. Te agradezco mucho el tiempo. No, muchas gracias a ustedes. No, bueno, favor. A ver, diversifiquemos un poco, que hablen más. A ver, Gabriel. ¿Dónde está Gabriel? Ahí, yo lo estoy viendo, pero no tiene sonido. Gabriel Contreras. Ahí está. El amigo Contreras. Ahí está. ¿Ya se oye? Sí. Muy bien. Ya se oye, ¿verdad? Sí, señor. Sí, ya está, ya está. Sí. Quiero aprovechar que el maestro Valentini siempre plantea
el asunto del psicoanálisis y los grupos operativos, que a mí me apasiona muchísimo, pues todo ese horizonte epistemológico. Y quiero señalar que a veces las cosas se entienden por su contrario, y en este caso nosotros podemos observar que hay un punto de coincidencia entre las teorías de la epistemología genética, que explican cómo a través de la figuración y a través del paso del pensamiento concreto al pensamiento abstracto se desarrolla el conocimiento, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que tanto el pensamiento arquitectónico, que significa la posibilidad de desarrollar una ciudad, es expresivo de un desarrollo de la inteligencia, como su contrario lo es plenamente también la incapacidad de representar al hombre. ¿Y dónde se representa esto? ¿Dónde se observa? En la psicología criminal. Cuando un psicólogo forense se acerca a los criminales, se da cuenta de que el psicótico, el psicópata, el neurótico extremo, dibujan dientes, dibujan cuchillos, dibujan armas, dibujan fuego, dibujan al demonio, lobos, pero no pueden dibujar a un padre, a una madre, no pueden dibujar a un niño, solo dibujan sangre. ¿Por qué? Porque dentro de su organización libidinal, lo único que domina es el odio, el afán de destruir. Y así es como el psicólogo identifica y dice, aquí hay un problema, no se puede socializar. Y ahí es donde se identifica el criminal. O sea, el dibujo es la gran vía para la expresión del bien, o sea, de la arquitectura y el diseño, pero es también la gran vía para la expresión del mal, la incapacidad de comunicarse y de representarse. En los dos lados tiene el mismo valor y en los dos lados es igual de importante porque el dibujo es nuestra mente. Muy bien, muy bien. Totalmente de acuerdo, Gabriel. Totalmente de acuerdo. Posso. Allora, non sono... penso che invece la cultura latina e italiana rappresenta molto bene la persona umana. Sono addirittura convinto che questo sia una delle cose più importanti che noi abbiamo avuto nel nostro tempo, e cioè che la cultura romana e greca, la cultura classica in generale, sia proprio caratterizzata dalla rappresentazione della persona umana. E questa rappresentazione della persona umana era anche dovuta al fatto che la persona umana doveva essere emulata, imitata. La rappresentazione delle posture, dei gesti, dei comportamenti caratteristici della cultura classica greca e romana era il cardine della rappresentazione, perché il concetto di morale, che per Cicerone si chiamava decorum ed era una caratteristica della persona, è proprio l'elemento portante. Le statue, le pitture dei gesti umani, delle donne e degli uomini, sono un elemento portante della cultura classica. E dall'incontro di questa cultura classica con la morale della cultura ebraica, quando Paolo di Tarso decide di portare il cristianesimo a Roma, ed è questa stata l'illuminazione
della sua conversione, capiva che portare il cristianesimo, che era la persona di Dio, la rappresentazione di Dio, la rappresentazione umana di Dio, insieme alla cultura romana, avrebbe avuto un impatto cruciale, un impatto fortissimo, perché invece di dare semplicemente la rappresentazione della persona del governatore, dello sportivo, del combattente, della donna, della madre che c'era nella cultura classica, evidentemente si dà la rappresentazione del comportamento morale della tradizione ebraica. Questo incontro fra il classicismo e la cultura della morale ebraica, la cultura classica non aveva come dire, un comportamento morale, si avvicinava al comportamento morale, ma la centralità del progetto morale è sicuramente ebraica. Ecco, questo secondo me è un punto cruciale. Tanto è vero che quando hanno voluto attaccare questa cultura morale, hanno fatto l'iconoclastia. E tra l'altro, per arrivare a liberare la tradizione ebraica dell'iconoclastia, devono passare 8 secoli. Il concilio di Nicea dell'840, che libera i cristiani dal vincolo iconoclasta del primo comandamento, io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me, e non ti farai immagine alcuna né sulla terra, né sotto la terra, né sopra la terra. Era una maledizione l'immagine, un'iconoclastia pesantissima. C'è adesso qualche libro che racconta tutto questo dramma della cultura ebraica per liberarsi da questo vincolo dell'iconoclastia. Perché se Dio decide di mandare un figlio a rappresentarlo, perché c'era già che aveva fatto gli umani a sua immagine e somiglianza nella Genesi, però se mando il figlio voglio che mi rappresenti e voglio che quell'emulazione romana sia l'emulazione del figlio, sia un'emulazione morale. Ed è proprio dal cristianesimo che viene fuori l'esaltazione del linguaggio, perché si dice nel Vangelo di Giovanni, in principio è il linguaggio, il discorso, ancora più del logos, che poi va a finire nella logica, nel monologo quasi sempre. Ecco, c'è il discorso e infatti sul comune, sul bene comune, piuttosto che avvicinarmi all'universo, e ho in mente in questo senso l'illuminismo, mi avvicinerei al comunicare, comune nel senso del comunicare, del mettere in comune, dell'avere una comunicazione operante. Infatti la tragedia della modernità, la modernizzazione è una specie di anglosassonizzazione. E questo è il punto della modernità. La modernità ha tradotto in trasmissione la comunicazione. Noi, il bene comune è un bene comunicabile. Il bene comune è fondamentalmente il linguaggio. E infatti a Ruben volevo dire che quello che diceva, ma non conservare solo il monumento, quello che lega il monumento alla casa povera, ma sempre nella stessa città, nella stessa architettura civica. Evidentemente è proprio il linguaggio architettonico. Se esiste un linguaggio architettonico, la prima cosa da preservare è il linguaggio architettonico e la comunità parlante. L'unico modo di preservare il linguaggio è di parlarlo, anche dire, come dire, la conversazione quotidiana,
infatti Dante parla di parlar materno. La grandezza di Dante poi, che è quella di spiegare le conseguenze dei comportamenti. La Divina Commedia è un'opera morale perché spiega le conseguenze dei comportamenti delle persone, perché quei comportamenti rovinano il mondo, lo fanno diventare un inferno terrestre. Questo è la Divina Commedia. E come lo fa? Lo fa col parlar materno. Poteva scriverla in latino. Newton scrive la sua fisica e siamo molto più tardi, sono passati 4-5 secoli da Dante, e scrive ancora in latino, ma Dante invece scrive nel parlar materno. Il caffè latte della mamma è il suo parlare di sentimento, di senso, ed è questo che è grandissimo, perché è comunicabile, mentre l'universo ha il difetto di essere, come dire, un limite estremo, nel senso che l'universo non è componente di qualcosa, perché è l'ultimo elemento. Quindi tutte le comunità che sono contemporaneamente composte di elementi e elemento che compone altri elementi, questo doppio regime della comunità scompare nell'individuo e nell'universo, nella comunità universale. Tutta l'umanità sta fra l'individuo e l'universo, ma non deve raggiungere mai né l'individuo né l'universo. E questo si chiama comunitarismo, che non è il comunismo, questo bisogna chiarirlo. Ma il comunitarismo è molto vicino alla cultura latina. E con Ruben di questo supporto della cultura latina, che per questo ha sempre resistito alla modernizzazione come anglosassonizzazione, evidentemente io credo sia giusto dedicare la massima attenzione, perché è una testimonianza. Bien, me disculpan que no lo he traducido, por varias razones, porque él sigue adelante con sus ideas y yo no lo quiero interrumpir. Segundo, porque lo que dice creo que se entiende en esencia. Se entiende en esencia. Y podríamos hacer una sesión dedicada a esta cuestión del comunitarismo y el mundo latino. Y el mundo latino. Podríamos hacer una sesión sobre esto. Gracias, Sergio. Fantástico. Fantástico. Bueno, pues yo quiero que intervengan otros también. A ver, ¿quién quiere terciar, inclusive opinar distinto? Son siempre encuentros proyectuales. A ver, ¿qué quiero decir con esto? No basta el diagnóstico, basta el proyectil que cambie la realidad, que busque la proyección. Son siempre proyectos. Y ahí hay que recordar aquello que yo creo que les he contado de Ernesto Sábato, que me decía, sí, pero cuidado que también hay proyectos maléficos. L'inferno terrestre. Claro. Il progetto malefico è l'inferno terrestre. Claro. Bueno, entonces, a ver, ¿quién quiere opinar, contradecir, pedir? Porque también pueden sugerir próximos temas. Yo estaré muy gustoso de tener más invitados. A ver, Gabriel. No tiene sonido el Gabriel. Hola, Gabriel. Es que siempre cierro porque hay muchos ruidos afuera. Muy bien. Yo propondría como un tema, un posible tema, para otro encuentro, el que se trabajara sobre la dinámica de los grupos comunitarios y el asunto de los grupos operativos. Es una gran herencia técnica, es muy difícil de desarrollar, es una experiencia muy interesante, pero que permitió que se realizaran cambios importantísimos en la comunidad argentina. Ajá. Entonces, esa técnica de los grupos operativos tiene su esencia. Bien. Y yo creo que acercarnos a ella y ver cómo funcionan y cómo han evolucionado es algo que nos podría ayudar bastante en otro momento. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.
insisterei un momento. Hai parlato troppo, caro, hai parlato troppo. Lascia parlare altri. Sì, va bene, sto zitto. A ver, ¿quién más? Después te pido que lo digas, querido. ¿Quién más, por favor? Buenas tardes, Rubén, Nicolás, y bueno, hola. todos los presentes. Sí, a ver, esta inteligencia del bien común, creo que son cosas que tenemos que empezar a aplicarla y no tanto a escribirla o tratar de transmitirla con ejemplos concretos, tal vez con pequeñas intervenciones en pequeños lugares y mostrar cómo podemos transformar de a poco la realidad de aquel que debemos llevar la inteligencia esta del bien común. Está en la solidaridad, está en sembrar los alumnos, como explicaba recién Griselda, esta semillita, ¿no? de pensar más en el otro que en uno propio, y es también lo que dijiste recién, Rubén, se lo entendió perfecto a Sergio Loss, hablando de párrafos de la Biblia, de la cultura romana, griega, y cómo estamos entrelazados en Latinoamérica. A mí me apasiona, bueno, escucharte y escucharlo a todos, ¿no? Uno aprende conceptos y visiones de todos, ¿no? Yo creo que pasa mucho. Mi abuelo me solía recitar un poema, un verso, no sé quién lo escribió o si se le ocurrió a él, porque él era un hombre que leía mucho, que la humanidad, el hombre, la mujer, o sea, el ser humano, nacía con 7 velos, ¿no? Mientras pasaban las décadas, iban cayendo esos velos y empezaba uno a ver con mayor claridad lo que era en sí la vida. Y cuando ya llegaban los últimos velos, ya tenías 70, 80 años, veías con claridad el mundo, pero era como que ya un poco tarde. Entonces había que dejar un lugar a un nuevo inexperto, tapado de velos, para que vuelva a transitar la vida. Y obviamente yo creo que tenemos que tratar de que esos velos, no sé, se caigan rápido para que podamos entender rápido la vida y que tengamos la energía suficiente para llevar adelante, con ejemplos concretos, ¿no? Yo lo estoy tratando de aplicar acá en Catamarca con un pequeño emprendimiento. O sea, hablé con los chicos que están desocupados y ven la alternativa de la cría de cabras, de caprinos, una beta para mejorar su vida, su cotidiano, ¿no? Y creo que eso tal vez son las cosas que tenemos que empezar a aplicar y llevar con ejemplos concretos, no tanto escribir, sino hacer. Vos lo decís mucho, Rubén, empezar a ser protagonistas de estos de actores, autores, y yo creo que por ahí va el camino. Si cada uno en nuestros lugares decimos, bueno, ¿a cuántas personas colaboré para generar este bien común? Con la promesa de que ese lo genere con otro y con otro y con otro. Hay una película que tiene más de 20 años, que es Cadena de Favores, que todo arranca con un niño que le hace un favor a una persona y propone esta tesis en una escuela primaria, y resulta que se generaron miles y miles y miles de favores a otros sin pedir nada a cambio, solo que cumpla con hacerle un favor a otra persona. Y yo creo que por ahí, ¿no?, está nuestro camino, que tenemos que tratar de generarlo rápido y pronto, no esperar años que se nos caigan los velos, sino que los velos tratar de perderlos, no en décadas, sino en años, para poder crecer como sociedad mundial, ¿no? Como sociedad mundial. Bueno, muchas gracias, Nicolás.
Perdón, Juan Carlos se está despidiendo, tiene que irse y manda un abrazo para todos. Chao, Juan Carlos. Sí, Chao. muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas Bueno, en noches realidad, a tutti. Muchas gracias. guarda, a ver. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, me parece muy bien. Y váyanlo difundiendo, ojalá seamos más. Yo estoy muy feliz, quiero decirles, y ahora le voy a dar la palabra a Sergio, que la pidió hace un minuto, porque estamos logrando hacer una conversación que se alarga en el tiempo. Una reunión de amigos que vivimos a 10.000 kilómetros de distancia, algunos de otros. Que tiene gente de Brasil, tiene gente de Italia, fíjense, tiene gente de México y tiene gente de muchos lugares de Argentina y hemos tenido mucho más. Estaba Gabriela, que es de Perú, querida Gabriela. ¿No querés preguntar algo vos, Gabriela? Ahí está Gabriela, gran Gabriela alumna Flores. también de Placam. Gran Gabriela alumna. Flores. ¿Cómo Hola te va? Gaby. Hola. Hola Gaby. ¿Cómo te Hola va? a todos, ¿cómo le va, arquitecto? Un Bien. gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Como siempre es un placer escucharlo, aprender de usted, de todas las reflexiones, igual de los compañeros. Y sí, es justo estoy también en este tema de las transiciones, del diseño de transiciones complejas, y estoy acá también viendo cómo se puede aportar. Como siempre usted sabe que mi tema de trabajo es Majes, el tema que me apasiona es esto. Y es a la vez es muy, ¿cómo se puede decir? Es muy lento a veces el proceso, a veces nos cuesta a nosotros como proyectistas adaptarnos a esto de que la realidad no es estática, no la podemos detener y pretender que vamos a establecer una solución de manera inmediata. Es sumamente cambiante, es dinámico y tenemos que ir detrás de eso. Y por rato se detiene y luego tenemos que volver a seguir, y eso a veces es un poco frustrante lo repito, como proyectistas, pero ahí vamos intentando transformar esta ciudad, intentando aportarle algo positivo. Bueno, para los que no nos conocen tanto, Gabriela es uno de los 1000 alumnos que hemos tenido en la maestría en desarrollo sustentable, de Perú en este caso. Excelente proyectista, excelente persona. Su trabajo podríamos exponerlo acá como un claro ejemplo de la inteligencia para el bien común. Es más, se me ocurre, ¿qué tal si lo pones en una próxima reunión? Te invitamos, Gabriela, ¿qué parece? Gracias. De paso que lo actualizo con todo lo que estoy aprendiendo y estoy haciendo. Bien, pero contando también los errores, contando también los ciclos del proyecto. Vos sos muy clara, muy clara. Sí, sí, justamente eso, sí. ¿Me permiten esto de que también, aparte de invitados especiales por consagrados maestros de más de 30, gente muy experimentada y muy profunda, podamos tener a una joven que nos explica su pequeño aporte, ¿no es cierto, Nicolás? Sí, es muy bueno la propuesta de Gaby, y tal cual lo que acaba de decir. Es un proyecto que habla de esta inteligencia del bien común, y ella aplicada obviamente en su entorno, en su lugar, para mejorarlo. Y sí, yo creo que estaría muy bueno. Bueno, ya lo vamos a pactar entonces. Yo le diría, siendo las 7:30, que le damos a Sergio para un mensaje breve, se lo merece totalmente, como siempre, y luego nos vamos despidiendo, porque hay gente que ya se tiene que retirar, ya se ha hecho la hora. ¿Te parece bien, Sergio? Sí. Ay, discúlpeme, pero Silvia es la segunda vez que levanta la mano. Ay, no te vi, No le Silvia, estamos dando la perdón. palabra. Perdón, Silvia, perdón. Silvia Dini. A ver, Silvia, Claro. adelante. Ahora después lo dejamos hacer yo para el mensaje final. Ahora, Silvia. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Es un placer tenerlos y aprender de todos, ¿no? Antes que nada. Y es breve lo que voy a decir. En sí es enriquecedor lo que escucho de todos, obviamente, y uno crece mucho, pero
la inteligencia, como bien sabemos, es parte también de cómo nos desarrollamos más allá de lo que poseemos solamente en nuestro cerebro, ¿no es cierto? Es cómo actuamos con esa inteligencia. Y el bien común es cómo lo hacemos, que va unido a la actuación. Y me parece que, haciendo un resumen de lo que dijo Graciela y todos los que ya expusieron, como docente y como profesional, parte de nosotros es aplicarlo en el pequeño lugar que nos toca a todo esto que vamos aprendiendo para poder transformar lo que hablamos, ¿verdad? Es muy difícil porque la docencia, por lo menos en la parte que a mí me toca, es muy lineal, es muy estructurada, a veces salir de esas estructuras cuesta, y respecto de lo que es la dinámica de grupos tampoco se aplica, digamos, es que un todo de lo que charlamos acá con ustedes y de lo que ustedes nos aportan, me parece que es lo que hay que empezar a aplicarlo de a poquitito para empezar a desarrollar todo esto y que empiece alguna vez a cambiar lentamente, al menos, que esos velos vayan cayendo un poquito antes, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muy bien, Silvia, muy bien. Quiero hacer un pedido a todos. A veces nos olvidamos presentarnos, porque no somos siempre los mismos. Va llegando gente, otra gente ya no pudo seguir quizás. En general se agregan. Entonces es bueno que recordemos de dónde soy, qué hago normalmente en la vida o qué amo más. En fin, gracias Silvia, muy amable. Bueno, si no les parece mal, le damos un breve despedida a Sergio y después hacemos el cierre. Ma questa proposta che voleva fare come del tema, sono convinto che bisognerebbe proprio dedicare un'attenzione, sarebbe molto urgente a questa posizione politica comunitarista, che sarebbe l'alternativa al neoliberismo trionfante, perché oggi destra e sinistra sono tutti liberal, e il liberalismo è coloniale, è la modernità della macchina termoindustriale. Quella macchina termoindustriale è fissata, è ad alta intensità di capitale monetario e macchinistico. L'alternativa latina è invece la città, perché la città è ad alta intensità di lavoro, non di capitale. Ecco, la differenza, il comunitarismo è la città ad alta intensità di lavoro umano. E questo lo si ha nella città piccola e media e non nella megalopoli, che non ha dimensione, continua a crescere come i dinosauri e va verso la fine che hanno fatto i dinosauri, ma bisogna preparare l'alternativa che c'è già, però bisogna capire l'importanza della città piccola e media, della città intermedia, dove la gente discute, sviluppa questo linguaggio. Ecco, la concretezza di cui prima parlava il nome Nicolás, no, sì forse, mi sembra molto evidente nel passaggio dai comandamenti che erano scritti, erano parole, ai gesti, alla comunicazione attraverso il comportamento che è caratteristica del cristianesimo. Io ho fatto una conferenza qui a Vicenza al Festival Biblico che si chiamava Civicità del cristianesimo, cioè il cristianesimo traduce i comandamenti in una comunicazione interpersonale, in un linguaggio del corpo, tra l'altro, linguaggio dei gesti, della prossimità, di chi aiuta nella prossimità. Basta, perché giustamente mi hai dato dei vincoli per non parlare troppo.
Però mi interesserebbe che tu fai tante cose così, che questo sarebbe un punto secondo me molto urgente, perché adesso, no? ecco, adesso in Italia gira già la Confindustria col grande reset, che sarà un disastro, perché licenzieranno un sacco di persone, digitalizzazione per cui saremo tutti schedati, cioè è una specie di... e dopo sarà come il grande scudo di Reagan, lo scudo spaziale di Reagan, un modo per imporre alla Cina una pressione militare, capito? Con la storia del verde. Il verde, bisogna tirare via le armi dalla terra, perché la grande macchina industriale serve per fare armi, non per fare vivere le persone, per fare le case, i vestiti, i mobili, gli arredi, per divertirsi, per essere felici. Serve per combattere, perché è basata sulla competitività. E la competitività ha trasformato la vita in una sequenza di guerre. Se vi dico il numero di bombe atomiche, capite l'imbecillità dei grandi di questo mondo, perché il numero sterminato che serve, cioè come per mantenere la loro ricchezza ci vorrebbero 10 pianeti, hanno costruito tante armi da distruggere 20 pianeti. Basterebbe un numero minimo rispetto a tutte le bombe atomiche che ci sono qua sulla Terra. Servono per distruggere gli altri 9-10 pianeti che sarebbero necessari per dare la ricchezza di pochi paesi sviluppati a tutta la popolazione del mondo, che è il nostro problema in realtà. Cioè, non possiamo morire per ultimi. Noi dobbiamo mantenere la vita sul pianeta. Basta. Bueno, muchas gracias, Sergio. Tienen que saber que hemos hecho un curso ya muy lindo con Sergio, aplicando estos conocimientos para una pequeña ciudad de Paraguay. Elegimos el caso, una pequeña ciudad de Paraguay, con dificultades y con todo eso, un curso bastante amplio de personas que produjo propuestas para Paraguay, que están ahora un tanto demoradas políticamente por la pandemia y por los acontecimientos que todos pueden imaginar. Pero esto de Sergio ya lo estamos tratando en cursos especiales y a fondo. Ti stiamo mandando le carte que eran. Perfecto, para publicarlos acá. Sí, sí. Bueno, gente, yo les agradezco infinitamente. Para mí siguen siendo momentos espectaculares en las semanas. Creo que una vez cada 15 días andamos más o menos bien. Vamos a ir incorporando invitados, como ya lo hemos hecho con Rodolfo Valentini, y ahora estaba anticipándome con Gabriela Flores, para que los invitados sean sabios en todas las escalas, en todas las edades y en todas las búsquedas. Lo de ella es emocionante. Bueno, les agradezco a todos ustedes y Viviana, te cedo la palabra. Y bueno, igual mucho más para decir no hay. Muchas gracias a todos otra vez por acompañarnos. Nos vamos a volver a encontrar el viernes 22 de octubre, ¿sí? A las 18 horas. Vamos a estar enviándoles nuevamente la invitación para que puedan sumarse. Sí, la grabación de del encuentro de hoy va a demorar en estar disponible en YouTube por esta cuestión técnica que tuvimos. Pero bueno, nada. Muchas gracias por acompañarnos, por hacer crecer este espacio. Agradecemos que nos ayuden también a difundirlo y muy buen fin de semana para todos. Un abrazo a todos. Chao, muy pronto. Gracias, Viviana. Abbraccio, buonanotte. Gracias a tutti. Adiós, Gracias, Rubén. gracias.